Hay que ser específico con la oración, ¿no es cierto? Hay que ser específico. El camino a la cruz. Eso es lo que quisiera que meditáramos el día de hoy. El camino a la cruz. Un tremendo camino que Cristo tuvo, no solo en el trayecto para el Gólgota, sino toda su vida. Toda su vida. Y lo vamos a ir viendo conforme el tiempo y el Señor nos lo permita. Isaías, capítulo 42, por favor. Isaías 42, versos del 1 al 7. Profeta Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento le llaman los teólogos al libro de Isaías, especialmente el primer libro de Isaías, que Isaías se divide en dos. Nosotros no lo tenemos así, pero teológicamente se divide en dos, primero de Isaías y segundo de Isaías. Y este es prácticamente el final del primero de Isaías, 42 del 1 al 7, dice la palabra del Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Úsala para instruirnos, pero también para redarguirnos. Úsala, Señor, para que tu instrucción crezca en nosotros y podamos ser más sabios de lo que éramos antes de conocer tu palabra. Que tu Espíritu nos ministre, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, aquellos que hemos confesado y los que no hemos confesado, que de igual forma, Señor, la sangre poderosa de Jesús nos limpie para que podamos tener oídos espirituales para escuchar tu voz y fortalece nuestro corazón para cumplir tu voluntad. Pedimos estas cosas creyendo y sabiendo que estás con nosotros por Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Vámonos pues. Muy bien. Llegamos en el caminar de la vida, en el caminar del año que pareciera que es el año nuevo, pero ya se hizo viejo. Qué rápido se hizo viejo este año. Es como los niños, rapidito se hacen viejos. Rapidito caminan estos. Y estamos ya entrando hoy históricamente o religiosamente, pues se celebra la entrada, ¿no es cierto?, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por eso le llaman el Domingo de Ramos, el cual pues simbolizaba aquel acontecimiento que también en su tiempo simbolizaba el poder de Dios sobre el pueblo, porque las ramadas significaba que recordaban cuando salieron de Egipto y moraron bajo ramas, bajo todo aquello que podían hacer para poder sobrevivir en el desierto. Entonces, eso es lo que celebra la Iglesia Católica, lo celebra de esa forma, ¿no? Recordando que cuando entró el Señor y esas mismas ramas luego son llevadas al templo y esas mismas ramas son quemadas y esa ceniza que se usa, entonces la usan para el miércoles de ceniza y con esa pues también santifican al pueblo. ¿Sabían ustedes eso? Ese es más o menos el proceso
que se lleva para la bendición de aquel pueblo. Y que bueno, no voy a criticar, gloria a Dios, que tienen algo para poder recordar su misión delante del Señor. No estamos de acuerdo, amén, no estamos de acuerdo, pero respetamos. Yo creo que eso debe ser de cualquier persona con cordura suficiente para saber respetar las creencias de cualquier otra persona, siempre y cuando también las nuestras puedan ser respetadas, que eso es lo que falta en el mundo de hoy en día. Somos muy criticados, muy atacados, pero nadie quiere respetarnos, ¿no? Y aunque nosotros respetemos la fe de las demás personas o la manera de vivir de las demás personas, pero no ese es el tema de ahora. El tema de hoy es que estamos llegando o estamos ya entrando a la Semana Mayor, como se le conoce en el mundo, la Semana Santa, y esta es la semana que nos hace recordar precisamente el camino que Cristo tomó para llegar a la cruz del Calvario. Esta semana es la que se recuerda la última semana de vida terrenal de nuestro Maestro de Galilea. Es lo que el mundo recuerda, es lo que la religión enseña, es lo que todos recibimos de una u otra forma, ¿no? Esta es la semana que somos testigos a través de la palabra del ministerio, que el ministerio de Jesús como el Maestro de Galilea está llegando a su fin. ¿Okay? A mí me gusta hacer siempre la diferencia entre lo que es el Cristo, el Maestro de Galilea, y lo que es el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, porque ya no fue el Maestro de Galilea, después de la resurrección es el Cristo de la gloria, es el Dios resucitado, es el Hijo de Dios que nos muestra su poder, aún venciendo el peor enemigo que la raza humana ha tenido, que es la muerte. Entonces, por eso es que hay que hacer esa pequeña, gran diferencia en ese sentido. Pero en todo este tiempo, si usted lee el relato bíblico, se va a dar cuenta de que una de las cosas que Cristo trajo desde el momento en que nació en aquel pesebre fueron regalos para los seres humanos, ¿no? Por eso es que aún en su anunciamiento el mensaje de los ángeles era paz en la tierra. A veces no tomamos en cuenta ese maravilloso regalo que Dios nos ha dado, que es la promesa también: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Ese sentir que muchas veces no podemos explicar, es esa seguridad que nosotros tenemos en medio de la tormenta, ¿no? Es el hecho de saber, hermanos, de que nuestra fe no está puesta en un libro. Creemos en el libro, pero nuestra fe está puesta sobre aquel que escribió el libro. Yo espero que usted no le tenga fe a la Biblia. Téngale fe al que escribió la Biblia, ¿no? Al escritor es al que le tenemos que tener fe. No la palabra es palabra, pero el que le escribió es el que hace la diferencia en nuestro diario caminar. Entonces, durante toda su vida, Cristo estuvo dando regalos, perdonando, enseñando, sanando, levantando. Hermano, cada vez que Cristo abría la boca, había enseñanza pura de parte de Él para aquel pueblo que le seguía. Aquellos que se acercaban con fe, le sanaba. Aún la lepra podía ser sanada. ¿Sabe usted que hay algunos escritores que piensan que algunos de esos, entre los 9 leprosos que iban ahí, eran hombres que también habían algunos afeminados? Y fueron rescatados. Y fueron salvados en ese sentido. Así que cuando yo leía eso decía, wow. Muchas veces en la iglesia cargamos esa cruz que no debemos de cargar, porque si Cristo perdonó a la mujer samaritana, si Cristo perdonó a la mujer adúltera, si Cristo perdonó al ladrón en la cruz, si Cristo levantó a Lázaro, ¿quiénes somos nosotros para venir a condenar a otro? Si también nosotros hemos sido perdonados, si también nosotros hemos sido levantados, si también nosotros hemos sido sanados. Por el mismo Dios que lo hizo allá, es el mismo Dios que lo hace ahora con nosotros. Siempre tuvo a bien dar regalos. Pero hermano, piense conmigo un momentito, al final de su carrera, al final de su ministerio, y lo vamos a ver el viernes, Él dio el regalo máximo que podía traer. Él dio
el más grande regalo que cualquier ser humano pueda recibir. Él lo guardó, lo sostuvo hasta el final de la cruz, porque ahí es donde demostró su poder, porque ahí es donde muestra el amor de Dios, porque ahí es donde muestra el poder de Dios. Ya se demostró abriendo el mar, ya se demostró dándoles el maná, ya se les demostró dándoles agua de la roca, ya se les demostró sanando a los leprosos, ya se les demostró de 1001 maneras. Pero al final de cuentas, consumado es. Cuando dijo aquella palabra, se cerró el ciclo del maestro de Galilea. Y hasta ahí entonces entendemos que los regalos ya no importaron, porque en ese momento está dando el regalo más grande y poderoso que cualquier ser humano puede recibir, que es el regalo de la salvación. ¿No? Ahí, en ese momento, nos dio el mensaje más fuerte, más poderoso. Leía un poquitito sobre los grandes shows que se hacen en Broadway y aquí en Los Ángeles y todo, y me recordaba de uno de mis maestros, el Dr. Hanson, mi maestro de filosofía. Él, filósofo después de todo, medio pelado en su manera de pensar. Imagínate que un día dejó de trabajar usted. Maestro Hanson, ¿te acuerdas mía? Yo lo llevé a predicar en ese periodo a mi iglesia y me llegó con esa onda, que el trabajo es pecado. Sí, yo le estaba traduciendo a él y yo lo volteo a ver y le digo, ¿what? ¿No? Sí, dice, el trabajo es pecado. ¿No dice ahí la Biblia pues que por eso fue condenado el hombre a trabajar? Le dije, ¿cómo le rezongo a mi maestro? ¿No? Pero esa manera de pensar de él. Y él nos decía siempre, de todos los libros que ustedes puedan leer, si no lo quieren leer todo, no lo lean. Lean el primer capítulo y el último. Y ya leyeron el libro. Porque todo lo demás dice es la trama del libro. Pero el primero les dice de lo que va a tratar el libro. Y el último les dice cómo termina el libro. Lo de en medio es un relajo que sea, como las novelas que ustedes ven, pues. ¿No? Quería ver quién caía, no cayó nada, está bueno. La misma historia al principio y lo mismo al final. Pero lo de en medio es lo que las mantiene clavadas en la televisión, ¿no? Entonces leía que en Broadway y en estos grandes teatros, la mayor inversión que hacen los teatros es en la apertura de la obra y en el cierre de la obra. Ahí es donde más se gasta, en esos dos. Uno se concentra en lo de en medio, quién va a cantar, quién va a llegar, que la orquesta, que bla, 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 pero ellos se concentran en la apertura porque hay que atraer a la gente, ¿verdad? La propaganda, hay que atraer a la gente. Y luego, al final, hay que cerrar, por eso está ese viejo refrán, hay que cerrar con broche de oro. ¿Para qué? Para que regresen. ¿No? Pues hermanos, la vida del Señor nació pobre, vivió como pobre, llegó hasta la cruz del Calvario, y vamos a ver eso un momentito más para adelante, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue coronado como rey, pero con una corona de espinas. Ahí está. Esa no se baja de ahí, no se toca, porque el que la toca termina sangrado. Ya. Quien quiera que toque esa cruz, termina sangrado. Se lo digo por experiencia. Ahora imagínense una cruz de esas incrustada, porque no llegaron, a ver, solo se la pusieron, no. La empujaron en su cabeza. No, la metieron. ¿Por qué no se desmayó? Porque ya su cuerpo estaba adormecido de tanto golpe que había recibido. Usted sabe que ese es el mecanismo y el metabolismo del ser humano. Cuando ya es demasiado el dolor, el cuerpo se desconecta. Es un mecanismo de autodefensa, no, para ya no sufrir. O sea, ya llegaste al máximo de dolor, ¡pum!, se corta.
Menos las muelas, usted todo el tiempo le duelen a uno, no sabe cuándo parar. Pero ya después de todo esto, entonces, se resuelve toda la situación. Del pesebre hasta la cruz hay un proceso de enseñanza, hay un proceso para toda la raza humana que quizás en ese momento no fue tan comprensible, ni aún para sus propios discípulos. Quizás no llegaron a entender todo lo que sucede a través de los años, de los 33 años de vida del Señor, especialmente los últimos 3 y algo que el Señor vivió. Había un propósito en especial. Y ese es el proceso que yo quiero que podamos analizar a grandes rasgos, simplemente dentro de nosotros. El pesebre fue el cumplimiento de muchas profecías. Ya que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y usted la conoce, pero tú, Belén, pequeña, no eres la más pequeña para estar entre nosotros, porque de ti saldrá el que ha de liderar a mi pueblo. O sea, usted puede buscar 500 profecías sobre el nacimiento del Mesías, ¿no? Fue el cumplimiento de aquel montón de profecías y el inicio de unas nuevas promesas para un nuevo pueblo que nacía con Jesucristo, la iglesia de Jesús. No hay Jesús, no hay iglesia. Espero que me estoy dando a entender. No hay Jesús, no hay iglesia. No hubiera habido ninguna transformación, ningún cambio. Vamos caminando en esto y nos vamos dando cuenta que Jesús vino con una misión. Él no vino de vacaciones, Él no vino sin entender lo que estaba sucediendo, como nosotros venimos al mundo y muchas veces nos preguntamos qué estoy haciendo aquí. Él sabía lo que había venido. Él sabía el propósito de su encarnación. Él sabía el propósito de su vida. Él sabía el propósito de su ministerio. Él entendía a cabalidad lo que nosotros solo entendemos en un 50%. Porque sí sabemos algo. Usted sabe que se va a morir. ¿O no sabían eso? O sea, hay un 50% de conocimiento. Ya nacimos, tenemos que morir. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Dónde? Tampoco. ¿Cómo? No quiero. Pero Jesús sí sabía todo eso. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Quién lo iba a hacer? Todo eso el Señor ya lo conocía. Y estaba preparado para todo aquello. Pero en ese proceso, hermanos, hay ciertas cosas que muchas veces no apreciamos nosotros mismos dentro de la palabra. Yo quisiera concentrarme así en grandes rasgos, repito, en algunos de esos puntos. Número 1, nadie toma en cuenta un aspecto que a todos nos afecta en determinado momento de nuestro diario caminar. Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 13, verso 7, dice de esta forma: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa es la profecía que el escritor de los Hechos recuerda cuando dice, porque ya estaba escrito, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Lo que estaba tratando de decir es que en ese momento Jesús iba a tener un momento crítico solo. Solo. Todos se fueron. Todos corrieron. Todos lo abandonaron. Aquel que había prometido ir con él hasta la muerte, también se fue. Aquellos que se le arrimaban y se recostaban con el hombro y le hacían preguntas, le decían, maestro, te amamos, se fueron corriendo. Nadie estuvo con el Señor, porque ya estaba escrito, heriré al pastor y sus ovejas serán dispersas. Ellos lo sabían, el Señor lo sabía, pero nadie quita el dolor que Cristo tiene de enfrentar ese momento solo. Solo. Hace años, ya estando acá en la iglesia, no sé si algunos de ustedes se acordarán, fui invitado a un programa de radio. Y me tocó ir al programa de radio y yo no sabía, no me dieron un libreto a seguir ni nada, sino que simplemente era una entrevista y me estaban aventando preguntas así de la nada.
Pero el hermano locutor que me estaba entrevistando dice, la primera pregunta que me aventó, me dice, ¿cuál es el peor sentimiento que has experimentado como pastor? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en tus sentimientos como pastor? Yo recuerdo que tenía mi vasito de agua frente a él en la cabina y sin pensarlo 2 veces le dije, la traición. La traición. No hay sentimiento más feo que la traición. Cualquier cosa se olvida, menos al traicionero. ¿No me cree? Pregúntele a la Biblia cómo he recordado a Judas Iscariote. ¿No? Nadie le quita ese título. Nadie se lo quita. Nadie se lo va a quitar. Por los siglos de los siglos será recordado como el que traicionó a su maestro. Aquel hombre a quien Jesús mismo llamó, bendijo, le dio la misma responsabilidad, el mismo poder que agarró Pablo, que agarró Juan, que agarró Bartolomé. Todo también se lo entregó a Judas. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y Judas, con todo lo que el Señor le entregó, lo traiciona. ¿Cómo cree usted que se sintió Cristo cuando de repente se tiene que levantar, sanar en medio de aquel momento a aquel hombre que le cortaron la oreja? Y cuando voltea a ver, ya te fueron todos. Llegó la guardia, dicen en mi rancho, y lo dejaron solo. Todo el mundo se fue corriendo. ¿Cómo se sentiría usted si en medio de la peor crisis que usted pueda estar pasando, su familia lo deja solo? Sus amigos lo dejan solo. Su iglesia lo deja solo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿No es cierto que lo embarga a uno aquel sentimiento de soledad? De que no puedo hacer mucho o que no puedo hacer nada. Cae en el corazón de todo ser humano. Si usted no lo ha experimentado, gracias a Dios, pídale a Dios que nunca lo experimente, porque si hay un sentimiento feo, es la soledad, es la traición. Cristo fue dejado solo, traicionado por aquellos que prometieron amarlo hasta la muerte y no lo cumplieron. No lo cumplieron. Porque este es un amor, hermanos, este es un amor de compromiso. Este es un amor ¿cómo lo digo? Este es un amor de fidelidad personal, el seguir a Jesús. Amén. ¿Vino algún casado el día de hoy? Se le ve en la cara luego. Usted como esposo o como esposa tiene el mandato de Dios, tiene la sentencia de Dios de que tiene que dejar a su padre y a su madre para estar con su mujer. No le gusta mucho, ¿verdad? Pero, escúcheme esto. Usted se compromete, usted solo o usted sola, a amar a aquel hombre, a amar a aquella mujer, a cuidar de aquel hombre, a cuidar de aquella mujer. Usted se compromete solo. A menos que sea como el del rancho allá donde viene el hermano Campos, que le ponen la escopeta en la nuca. Pero es un compromiso que usted adquirió. Pero con Jesús es el deseo de nuestro corazón. Porque en ninguna iglesia lo obligan a firmar un contrato de que usted le va a ser fiel al Señor. No. Él firma el contrato con su sangre cuando tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Ahí sí. Hay un compromiso que tenemos que cumplir con Él. De seguirle, de amarle, de servirle, de proclamarle, etcétera, etcétera. Pero eso es algo muy en lo personal que nosotros tenemos que hacerlo. Por eso es que cuando yo le dije a aquel hombre la traición, me recuerdo que el hermano se levantó, cruzó la mesa y vino conmigo y me dio un abrazo. Y me dijo, estoy contigo 100%. Es que a nadie le gusta, pues. A nadie le gusta. ¿No? En la amistad, ¿por qué se pierde? Por una traición.
mi mejor amigo, mi mejor amiga, tenga cuidado. Porque en cuanto se enoja, todo lo que le contó comienza a ser divulgado por todas partes. Una de las cosas que yo le digo a las personas cuando se meten en problemas como parejas es, por favor, no le ande contando a nadie su situación. No le cuente a nadie le importa, ni nadie va a hacer nada por ayudarle. La van a criticar, la van a juzgar. Y si usted viene y le echa la culpa todo a su marido, entonces, cuando regrese usted con su marido, porque va a volver. Porque va a volver. Entonces, mire, todo lo que dijo de él, le cae a usted. Cambio el tema porque ya se pusieron muy serios ustedes. Jesús, quien es el escritor, sabía que en ese momento iba a ser dejado solo. Y aún así, decide caminar el camino hacia la cruz, sabiendo que iba a enfrentar ese problema solo. Yo en lo personal le tengo miedo a la soledad por mucho rato. Yo he estado solo por mucho tiempo y he sentido que la soledad lo hace ver y oír cosas a uno que usted no se imagina. Sí, ¿cómo no? Yo le he contado que en el estado de Querétaro, allí en México, me tocó ir a cuidar una hacienda enorme, unos muros que rodeaban toda una preciosa casa, el rancho, como le quiera llamar, una hacienda. Estaba rodeada por unos grandes muros y después del muro estaba el pueblito y en medio de aquel gran patio habían dos fuentes grandes, fuentes de agua, y al lado estaba lo que sería el potrero. Ay, hermano. Mire, cuando se ocultaba el sol, yo me volví el mejor cristiano del mundo. Nunca había orado tanto como en esos días. Porque nomás me encerraba en el cuarto con mis dos hermanos. Comenzaba por todo el patio. Y llegaba a la fuente. Se oía que estaban tomando agua usted. Y eran grandes animales porque así tragaban. Y mi primo, Tony, me decía, no vas a ir a ver Andabol, le decía yo. ¿Qué voy a andar viendo? Andabol, le dije, ¿quieres ver? O sea, la soledad, por mucho rato, es mala consejera. Es muy mala consejera. Un momento está bueno, descansar de ese viejo que como la molesta, ¿no? Descansar de esa mujer que no lo deja estar quieto un rato, ¿no? La mandamos para retiro y a los varones para retiro de varones, ¿no? Es bueno un momento para poder meditar, descansar, pensar, aclarar lo que usted crea, pero no se clave en eso porque eso es feo. Después de ciertos momentos, eso es feo. Qué interesante, hermano, que Cristo, que conocía todo su trayecto, llega a esta porción y la leo para luego explicarla. San Juan, capítulo 12, del verso 1 en adelante. Perdón. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Mire cómo le recuerdan. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué interesante. Jesús llegó su momento
en que tenía que ser preparado para la sepultura. La sepultura de Jesús es la apertura de una puerta a un nuevo milenio, a una nueva edad, a una nueva fe, a una nueva manera de vivir la fe. De ahí, por eso es que tienen que quitar la piedra de la sepultura, no para que saliera Jesús, para que entraran los otros a ver que estaba vacía. Jesús no necesitaba que le movieran la piedra, pero los que iban a ir a comprobar la resurrección de Jesucristo necesitaban que aquella piedra fuera movida. ¿Me doy a entender con eso? Él fue en ese momento en especial ungido por una mujer que estaba muy agradecida con el Señor porque le había regresado a su hermano Lázaro y tenía en su haber un botecito con un perfume carísimo, carísimo. Las mujeres en aquel entonces recibían de parte de sus padres ese botecito de perfume para dos propósitos. Uno era para la boda o para su entierro. Es lo mismo, pero más o menos era la idea que tenía. Para eso recibían el frasquito ese de perfume. Aquella mujer lo tenía guardado. Era soltera, no se habían casado ni Lázaro, ni Marta, ni ella. Los tres eran solteros. Dicen las malas lenguas que porque los tres eran leprosos, que por eso entonces no se habían casado, ¿no? Que por eso eran rechazados por la sociedad de aquel entonces. Un día vamos a dar toda esa historia. Pero en ese momento, aquella mujer agarra el tesoro que tiene para ella e unge a Jesús sus pies con ese perfume. Y dice la palabra que los enjugaba con sus cabellos. Cuando yo leía otra vez esta situación, dije, ¿qué cosa? Jesús está siendo preparado para su muerte, pero nunca fue ungido como rey. Porque al rey se le unge con aceite, ¿o no? A los reyes se les ungía con aceite, pero al Señor de señores, al Rey de reyes, lo preparan para su muerte. Y Jesús, sabiendo eso, sigue caminando el camino hacia la cruz. No se detuvo. Fue ungido para su muerte cuando Él es el Señor de la vida. Fue ungido para la sepultura, para la soledad, para la oscuridad, cuando Él es la luz del mundo, cuando Él es el agua de vida, cuando es el pan de vida, pero fue ungido para su muerte. Espero que me estén entendiendo esto. No fue ungido como rey, sino como un muerto. Y aún así, el Señor decide caminar aún más con todo aquello. Fue recibido como rey en su momento, pero fue olvidado como un malhechor. Les dije al principio de nuestra meditación lo que se celebra el día de hoy. Juan 12, del 12 al 15, mire lo que dice. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. A mí me llamó la atención cuando le dicen el Rey de Israel. Y si él era el Rey de Israel, con toda esa multitud que lo seguía, con todos aquellos que lo aclamaban, y si sigue leyendo se va a dar cuenta que dice que muchos de los que venían ahí fueron testigos de cómo Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos, por eso lo seguían. Pero unas horas después, hermano, unos días después, ¿dónde estaba toda esta gente cuando Jesús fue llevado delante de Pilato? ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde está María? ¿Dónde está Marta? Delante del juicio de Pilato. Si toda esta gente que fue testigo de lo que sucedió en el cementerio, ¿por qué ninguno vino a testificar a favor de Jesucristo?
¿Dónde está la mujer que perdonó? Que se la llevaron casi desnuda, a rastras. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la mujer samaritana que le dijo, me parece que tú eres profeta? ¿Por qué no llegaron a defender a Jesús en el juicio, si se le puede llamar juicio, delante de Pilato? ¿Dónde está toda esta gente? Fue recibido, aclamado como rey. ¡Hosana al rey de Israel! Ahí lo leímos, ¿verdad? ¡Hosana al rey! Pero a la hora de ser presentado ante Pilato, nadie lo conocía. Y usted sabe el relato, ¿no? Pedro, tú eres uno de ellos. Yo ni sé de qué me están hablando. No, Pedrito, yo te vi que estabas con él y estabas en la repartición de los panes. Yo vi que te comiste más de lo que tenías que comer. No, le dijo, yo nunca lo he seguido. Y otro más vino y le dijo, no, este sí es que habla como evangélico, pues. ¿Verdad? Anda ahí que la unción y que Dios le bendiga, ¿verdad? Este habla como evangélico. Y él dijo, qué onda con ustedes, que no, comenzó a hablar como todos los demás. Ahí está escrito. Comenzó a hablar como todos los demás. Entonces, no, este es un gran malcriado, este es de los nuestros. Porque uno se identifica con su lengua. Cambio la página. Jesús pasó muchas experiencias, pero esta última semana él sabía que el último camino que tenía por recorrer era el camino que lo llevaba a la cruz del Calvario. No había para dónde más. Se acabaron los atajos, se acabaron los caminos, se acabó el poder ir para allá, no, hoy tenía directamente su vía directa hacia el Gólgota. Y aún así, hermanos, aún así, no dejó de caminar el camino a la cruz. No lo dejó. En ese camino, el camino que nos lleva al éxito, siempre es doloroso. ¿No? El camino que te lleva al éxito siempre es doloroso. Al final de cuentas, fue el éxito para toda la raza humana. Lo vamos a ver más para adelante. Pero el camino que nos lleva al éxito usualmente es un camino pesado, cargado. Muchas veces te acompañan solamente aquellos que te aman, que creen en ti. Pero cuando estás arriba, cuando llegas al éxito, todo el mundo te quiere criticar porque llegaste al éxito. Todo el mundo habla de uno porque llegó al éxito. Pero nadie se fijó lo que sufrimos en el camino para llegar a donde estamos. ¿Cuánto sufrimos por llegar a los Estados Unidos de Norteamérica? Algunos tuvieron la bendición de venir ya con su green card. Otros tuvimos que pagar algún embajador que nos cruzara para acá. ¿No? Algunos caminaron días. Algunos, muy evangélicos, le ponían hasta himnos a la pasada. ¿Sabe cuál es el himno de los que cruzamos el río? Yo sé que un día el río cruzaré. No, que lo agarró. ¿No? Ese es el himno. Que tenemos que cruzar el río. Nos costó llegar hasta aquí. Nos costó. Algunos ya tenemos hijos, nietos. A veces Ruth me pregunta qué tan verdad es lo de la guerra, qué tan verdad es lo del camino, qué tan verdad es la cruzada, porque como ellos nunca han experimentado, gracias a Dios, que nunca lo han experimentado. Pero aquellos que nos costó, pero ya en nuestro rancho, allá en nuestro pueblo, nuestra familia. Ya llegaste a los Estados Unidos, mira, mándame unos $100 porque yo ya no tengo. Ahí donde están ganan bien, pero no sabes lo que hay que sudar aquí para ganar esos $100.
no sabe que muchos tenemos complejo de carro porque vivimos en un garage. No saben lo que hay que sudar, lo que hay que trabajar, lo que hay que caminar para ganar. Pero como ya estamos en los Estados Unidos, ¿por qué no nos preguntaron cómo nos fue? ¿Por qué cuando veníamos de camino no nos llamaban y nos decían, estás necesitando algo, te mando aunque sea 5 pesos? Hasta que ya estamos aquí, entonces nos comienzan a decir y a felicitarnos. Oh, ahora aquí, hasta gringos somos ya. Pero en el camino, si no lo veo, dijo Tomás, no lo creo. Y cuando lo vio, le dice, Adoní, Señor mío, Señor mío. Pero no supo valorar el sacrificio de Jesús. Y así vemos muchos de nosotros que no sabemos valorar el sacrificio de Jesús. Y queremos vivir una vida light, una vida cristiana bien light. Vivir como el mundo vive, comer como el mundo come, bailar como el mundo baila, gastar como el mundo gasta. Pero el domingo somos muy santos. Si tú eres cristiano de corazón, lo somos desde el momento en que le dijimos, Señor, ven a mi corazón, hasta que Él nos diga, hijo, ven a mi presencia. En el trayecto es donde tenemos que recordar que también nos espera un camino a una cruz. Pero la cruz para nosotros no necesariamente es dolor. Se lo compruebo en Hebreos 12:2, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, póngale coco a eso, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos años tiene usted de ser paralítico? 20 años. ¿Cuántos años tiene usted de estar con cáncer? 10 años. ¿Cuántos años tiene usted de ser pobre? Toda mi vida. ¿Y quién lo sustenta? La fe de saber que cuando llegue a su presencia voy a correr, voy a saltar, voy a caminar, voy a comer. Tengo una mansión que Él me fue a preparar para que cuando yo llegue todo esté preparado para mí. Todo lo que ustedes quieran decir aquí me vale un sorbete, porque al final de cuentas, cuando lleguemos a nuestro destino eterno, entonces sabremos de quién son las mulas. Mientras tanto, vamos a caminar. Pero la cruz, al final de todo, para unos, pecado, muerte, se acabó todo. Para nosotros es la puerta que el Cristo abrió para decirnos, bienvenidos al reino celestial. Bienvenidos al reino eterno. Si lo creemos, para allá vamos. Si lo dudas, hoy es un buen día para poder acertar esa realidad. Incline su rostro, por favor.